Nos comenta Jorge Ballina, escenógrafo y director de escena de Muerte en Venecia, Death in Venice, la última ópera de Benjamin Britten, estrenada en México en la propia puesta en escena de Jorge Ballina, anteriormente presentada en el Teatro Julio Castillo y ahora repuesta en el Palacio de Bellas Artes, que su aproximación hacia esta ópera implica, en términos de trabajo creativo, un descarte de ideas. Cada vez que hay un texto dramático, y en este caso una partitura que es el vehículo de expresión de ese drama que se muestra tanto en el texto como en el flujo musical, se pueden abordar los problemas y las soluciones eventuales que plantea una obra de diversa manera. Y hemos compartido, Jorge, en más de una ocasión, en nuestra flauta mágica, en nuestra ópera escocesa, en nuestra enorme aventura del Anillo del Nibelungo, qué no queríamos hacer. Obviamente no vamos a abundar en este momento qué fue lo que no hicimos en esos proyectos, porque lo que importa es qué fue lo que no hiciste tú o no quisiste hacer en Muerte en Venecia, para saber cómo llegas a un concepto determinado que ha sido dilucidando en esta sustanciosa y muy gratificante charla para nuestro público. ¿Qué no quisiste hacer en Muerte en Venecia? Lo quise primero alejarme, vi varias puestas y lo que no me gustaron de algunas era alejarme de algo que fuera totalmente abstracto y simbólico, sino que creo que esta ópera está escrita de tal manera que es teatro, están pasando muchas cosas en escena. Me quise enfocar a la acción, a contar la historia, a pesar de que es una historia en donde aparentemente no está pasando nada, hay muchas cosas que suceden en escena y tratar de hacerlo de la manera más natural, no realista, porque la ópera no puede ser realista, Pero más pero concreta. sí concreta y con actividades y acciones Es decir, una reales, negación concretas. de la abstracción. Sí, aunque hay escenas que tienen cierta abstracción y bueno, hay una estilización evidentemente, pero sí aplicarme a contar esta historia de un viaje en donde seguimos al personaje casi como con una cámara en donde todo se mueve a su alrededor como si lo fuéramos siguiendo, y que las escenas, por ejemplo, las escenas coreográficas, que muchas veces en las demás puestas en escena son un ballet de una coreografía como muy fría en donde nada más bailan. Yo quería que hubiera acciones específicas en donde lo que se baila es algo que tiene una narración, en donde todo lo que sucede pudiera suceder en la realidad, aunque está estilizado y está coreografiado. Pero muchas veces era un ballet precioso, muy bonito en las otras puestas en escena que vi, pero frío, en donde no había carne, no se sentía lo que le pasaba a los personajes entre sí, y eso te alejaba del conflicto y de la escena. Y de No la es el caso de experiencia otras estética, óperas, que quizá. sí me gusta irme a lo abstracto y a totalmente lo contrario, pero aquí creo que lo que había que hacer era contar la historia con cosas concretas. Me parece que en el caso de Muerte en Venecia, de Britten, hay sí efectivamente esta concreción del personaje que tiene un tránsito muy claro, pero que está apoyado dramatúrgicamente por el desdoblamiento de 7 personajes encarnados en un solo intérprete. ¿Por qué no comentamos un poco este punto? Sí, ese personaje que es, en realidad son 7 personajes que cantan un mismo barítono. El séptuplo ciclo solar. Yo, yo quise enfatizar que todos son encarnación del mismo Dionisio que va guiando a Aschenbach por este viaje de lo apolíneo a lo dionisiaco. Esto Como queda un claro al tentador, como final. un rival, como un adversario que Aschenbach tiene que vencer y que en última instancia Aschenbach resulta vencido por Dionisio. Yo creo que no es un adversario, es un aliado, pero él no lo sabe al principio. Al principio se Al resiste. principio se resiste a él, todos los personajes que encarna los detesta y le dan repulsión, y al final acepta esa parte de sí y entonces ya lo acepta gustoso. Es el personaje que va enfrentándole, el que le pone un espejo y le dice, y lo va enfrentando a sí mismo en esta transformación y lo va guiando hacia esta transformación y al final hacia la muerte.
¿Y cómo juega en esto, tanto en la novela como en la puesta en escena, proveniente pues, por supuesto, de la sustancia de la ópera misma, del libreto y la partitura, el silencio de Tazio? Pues a mí me parece muy importante y muy interesante que Britten haya escogido un bailarín para hacer ese personaje, porque la ópera está vista desde el punto de vista de Aschenbach, que es un observador, está todo el tiempo recorriendo Venecia viendo a la gente. Y solo observa a Tazio, nunca llega a tener interacción con él, nunca hablan. Y no sabe, nunca ni siquiera lo oye hablar o lo oye hablar a lo lejos. En la película de Entonces, Visconti hay un momento en que se cruzan las miradas. aquí también, y no, bueno, yo eso lo metí porque no está en la ópera, pero no hay nunca una conversación. Y entonces que el personaje sea un bailarín me parece un gran acierto. Porque de alguna manera implica un contraste con el vehículo, digamos, natural, entre comillas, de expresión de la ópera, que es la voz humana. La voz humana. Es decir, tener un bailarín que evidentemente no canta. Y también te lo vuelve, te lo aleja y te lo vuelve otro mundo observado por el mundo del que está cantando. Inalcanzable, Pues por lo menos alejado. Yo creo que finalmente sí es inalcanzable. por esto de que se despierta una pasión, pero es una pasión que no implica un contacto físico. Que no, sí que es un amor imposible o una pasión que es imposible de realizar, pero que no deja de hacerlo vivir intensamente como antes no podía. ¿Hay alguna idea, alguna pista para saber si en Tazio Aschenbach provoca algo? En la novela y en la película no. Aquí en nuestra versión hay ciertos contactos y para mí yo creo que provoca simple curiosidad y nada más. Sí, la curiosidad que despierta el ser constantemente observado. El ser observado, y ¿Por a qué me Tazio está...? le gusta ser observado. Hay un texto que dice que le gusta ser observado, Es una y le especie gusta ser de- admirado. de, Pero de yo creo que nada exhibicionismo más. quizá. Sí, yo creo que él hasta ahí queda y no se da cuenta de todo lo que está provocando del todo. Pero la familia un poco se empieza a dar cuenta durante el segundo acto que hay algo ahí que le está pasando con este otro personaje, pero evidentemente no es algo que se puede concretar y se puede realizar, y él cada vez que intenta acercarse no se atreve porque sabe que es imposible y eso lo vuelve trágico. Como se darán cuenta, estimados amigos, hacer una ópera, cualquier ópera, y sobre todo cuando se trata de una obra maestra con una sustancia tan variada como esta, como es Muerte en Venecia, no es una tarea menor. Se plantean muchas preguntas que hay que responder a priori y después responderlas en el hecho escénico. Pronto volveremos con ustedes.